Estaba recordando en estos días em, que cuando yo era niño, tendría como 10 años aproximadamente. Recuerdo que yo vivía con mi papá en casa de mi abuela, aquí en, aquí en Caracas. Y nosotros vivíamos en una zona donde es montaña. Y yo recuerdo que al yo pararme en el balcón o en la ventana de detrás de una de las habitaciones, uno se paraba y gritaba, ¿me entiendes? O sí, emitías algún sonido, pero por lo general gritar, ¡ah! Y salía un eco. Hola, 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 hola. Y venía el eco y regresaba el eco, ¿no? Y hola, hola, hola. Gafo, 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 gafo. No sé, yo podía pasar horas jugando allí, ¿no? En esa época no es quizás la época como los niños hoy día que tienen Netflix, tienen juegos de video, tienen internet, YouTube, tantas cosas, aplicaciones eh, que pueden tener para distraerse. Pero en esa época, bueno, quizás no había tanto más allá de jugar, ¿no? Y esa era una de las diversiones, yo recuerdo eso, ¿no? Y más cuando estaba con mi hermano o mi prima, o estábamos siempre jugando eso. Pero eh, eso me lleva a meditar un poco en, en muchas veces cómo funciona ese eco, ¿no? En cómo funciona el eco de qué es lo que me trae, ¿no? Y yo quiero que ahorita usted allí piense un momento en en esa meta, en ese proyecto, en ese llamado, en eso que usted quiere alcanzar en su familia o a modo personal. Em, Piense un poco en eso, ¿no? Quizás en ese libro que quiere escribir, quizás en ese negocio que quiere hacer o que sueña empezar, en ese ministerio que anhela liderar, o quizás en esa relación familiar que desea restaurar. Piénselo allí, téngalo allí en su mente. Ahora, seamos honestos con nosotros mismos. Después de que usted piense en eso, en ese sueño, en esa meta, en ese anhelo, en ese restaurar esa relación, en ese libro o en eso que quieres alcanzar, justo después de que tú piensas eso que quieres, ¿cuál es la emoción inicial que retorna justo después? Es decir, ¿qué voz es la que suele aparecer en tu mente luego que tú piensas en eso? Porque quizás para muchos es una voz familiar. Quizás es esa voz como la del eco, persistente, que rebota y susurra de regreso, ¿no? O sea, y no sé, ese eco puede ser muchas cosas. Puede ser ese eco el no estás a la altura, no tienes lo necesario, quién eres tú para intentar algo así, vas a fracasar, tú no sabes hacerlo. Esa puede ser la voz del eco, ¿no? Y muchas veces quieres gritar eso y te regresa ese eco. Por eso pensaba un poco esa analogía del eco, porque recordé esa parte de mi infancia. Y, y muchas veces ese eco que regresa, cuando pensamos en lo que estamos en lo que estoy hablando, en eso que usted tiene allí, muchas veces ese eco lo que trae es una sensación de insuficiencia. Y déjeme decirle algo, esa sensación de insuficiencia es una de las plagas más devastadoras que existen hoy día. Ese eco del yo no soy suficiente, del no lo voy a alcanzar, no lo voy a lograr,
el mundo me dice que no lo voy a alcanzar, ¿cierto? Se convierte como, ¿saben? Hay una analogía ya es vieja, ¿no? Es antigua, de cómo entrenaban a los elefantes en los circos para que no se escaparan. Les amarraban, desde que eran bebés los elefantes, los amarraban a un palo, ¿verdad? Y el elefante trataba de huir y no podía. Llegaba un momento que el elefante dejaba de intentarlo, ¿cierto? Hasta que le quitaba la cadena y ya no se iba. Entonces, realmente eh, nosotros podemos tener eso, esa voz como una cadena invisible, ¿saben? Que nos va a atar a un poste que la podemos llamar mediocridad, confort, ¿ok? Entonces, la cuestión está es que nos hace esa voz de ese eco, nos hace enterrar los talentos que Dios nos dio y nos convence de llamar prudencia a lo que realmente es miedo. Yo conversaba con mi esposa en estos días y estábamos hablando de eso, ¿no? De metas, de cosas que queremos alcanzar como familia, como esposos, ¿verdad? Como padres. Y a veces, y surgió una pregunta interna entre nosotros o un debate en el tema de que cómo nosotros, qué nos falta para alcanzar esto, y llegamos a la conclusión es que nos ha dado miedo, ¿no? Entonces, no es prudencia muchas veces es miedo. Y lo llamamos prudencia. ¿Por qué? Porque tenemos muchas veces esa cadena invisible, como les estoy hablando, de esa voz del eco que viene regresando constantemente a nuestra vida cuando pensamos o anhelamos o soñamos, ¿no? Entonces, yo quiero que hoy, bajo la autoridad de la palabra de Dios, podamos ponerle nombre a esa voz, que podamos entender de dónde viene y que empecemos a silenciar esa voz en nuestra vida con la verdad irrefutable del Evangelio. ¿Por qué? Porque nosotros necesitamos eh, ser libres de eso. Ahora, la pregunta que surge después que uno escucha esa voz del eco es, ¿por qué me siento así? Yo no sé, usted se ha hecho esa pregunta, o sea, cuando usted, por ejemplo, le pasa algo, lo ofenden o se siente mal por alguna situación en particular, usted se ha preguntado, ¿por qué me siento así? ¿Por qué? Entonces, eh, la cuestión es que tenemos que identificar cuál es la causa que nos hace sentir ese eco o ese pensamiento de no soy suficiente. Porque ese eco, ese retorno a nuestro pensamiento es más que simplemente baja autoestima. ¿Ok? Eso no es solamente baja autoestima, eso va más profundo, va más arraigado, tiene raíces más profundas. ¿Ok? Entonces la primera causa que tenemos que evaluar en nuestro corazón y en nuestra vida es el eco del pasado y las heridas de la crianza. Eh, porque una pregunta que tenemos que hacernos, siendo sinceros con nosotros, es, ¿nuestra crianza pudo influir en esta actitud que estoy teniendo? Y sin duda es así. Sin duda nuestra crianza influye en esas actitudes. Es decir, las palabras de nuestros padres, de nuestros maestros o figuras de autoridad en nuestra niñez son como... ¿Usted ha visto alguna vez cuando echan cemento en una acera? ¿Ha visto eso? Que ponen cemento en la acera y después viene la gente y lo pisa o le hace una firma o pasa un perro y deja las huellas. O sea, esas palabras son como esas huellas que quedan en el cemento fresco, que se secan y duran años en nuestra vida. Entonces, si nosotros crecimos escuchando frases, ¿verdad? Como no lo haces bien, deja que yo lo hago,
eres igual a fulanito, a tu papá, a tu mamá, a tu abuelo, a tu tío, a tu hermano, porque siempre quizás esa referencia de igualito a fulanito no es una referencia a lo bueno, sino a lo malo que hace muchas veces la persona, ¿no? Entonces, nunca vas a llegar a hacer nada, o tú si eres bruto, ¿verdad? Tú siempre con tu desorden, irresponsable, ¿cierto? Son palabras que por lo general tienden a quedarse, como les digo, como esa huella en el cemento fresco. Entonces, hay algo quizás peor en esa situación de nuestra crianza, que quizás fue el silencio. Quizás hubo silencio donde los logros que alcanzaste nunca fueron celebrados. Entonces, eso programó nuestra mente para dudar de nuestro propio valor. Entonces se convierte en ese eco, en esa voz crítica de tu infancia que se internalizó y te conviertes en tu propio crítico interno. Y esa crítica interna constante sabotea todos tus intentos antes que empiecen. ¿Usted le ha pasado eso? Eso de que te dicen, oye, pero es que estás siendo demasiado exigente contigo mismo. ¿Me entiendes? Y tú dices, y nos pasa, y nos puede pasar incluso a los padres con los hijos, cuando quizás los padres fueron excelentes alumnos en un tiempo en su colegio, en su universidad, donde sea, y le estamos constantemente diciendo, porque es que yo tenía puro 18, 19 y 20. Y los hijos, si no entienden algo y sacan menos de esa nota, se sienten frustrados y empieza la voz crítica, ¿ok? Que les sabotea y dice, tú no vas a poder hacer aquello. No estoy diciendo con esto que es que uno no se va a esforzar. Lo que estoy diciendo es que no puede convertirse en una voz crítica constante en nuestra mente. Entonces, vemos una primera causa allí. Repito, el eco del pasado y la herida de la crianza. Vemos la segunda causa, es algo que ya hemos hablado en el pasado, en otras prédicas, que es el espejismo de la comparación. O sea, el estar comparándonos constantemente. ¿Ok? ¿Por qué? Porque lo hemos dicho, en el mundo actual vivimos en una constante exposición a las versiones editadas y exitosas de la vida de los demás. ¿Ok? Entonces, la cuestión está, es que la comparación se convierte en un veneno que mata el contentamiento. Porque estamos constantemente buscando contra qué compararlo. Si, por ejemplo, si yo tengo un matrimonio feliz, estable, donde como todos hay situaciones, pero es estable, fuerte, sólido en Cristo, pero que yo estoy comparando a aquel porque es que mi marido es gordito y aquel está chévere, aquel está papiado. O porque mi esposa es gordita y aquella esposa está buenísima. Pero tú no sabes realmente a puertas adentro si es tan sólido como lo que tú tienes. Si tú estás comparando, si lo ves desde el punto de vista de empresas, de negocios, entonces tú estás comparando porque aquella empresa tiene esto, pero no te estás dando cuenta que la tuya tiene otras fortalezas que quizás aquella no tiene. Si lo ves desde el punto de vista de tu iglesia, entonces es que aquella iglesia hace, tiene o dice o lo ves en esto, y pero no te estás dando cuenta de la fortaleza que está donde tú te encuentras. ¿Sí me entiendes? Entonces nos comparamos constantemente y, vuelvo y repito, eso empieza a envenenar nuestro contentamiento. Entonces, nosotros podemos pensar, por ejemplo, en David en este punto. Eh, Cuando Samuel va a ungir a David, les voy a leer, primera de Samuel 16, 5 al 13, les voy a leer, dice, claro que sí, he venido a ofrecerles al Señor un sacrificio, consagres y vengan conmigo para tomar parte de él. Entonces Samuel consagró a Isaí y a sus hijos y los invitó al sacrificio. Cuando llegaron, Samuel se fijó en Eliab y pensó sin duda que este es el ungido del Señor, pero el Señor dijo a Samuel, no te dejes impresionar por su apariencia ni por su estatura,
pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias, pero yo me fijo en el corazón. Entonces Isaí llamó a Abinadab para presentárselo a Samuel. Pero Samuel dijo, a este no lo ha escogido el Señor. Luego le presentó a Sama y Samuel repitió, tampoco a este lo ha escogido el Señor. Isaí le presentó a 7 de sus hijos. A 7. ¿Ok? El Señor no ha escogido a ninguno de ellos, dijo Samuel. Son todos estos tus hijos. Queda el más pequeño, respondió Isaí, pero está cuidando el rebaño. Manda a buscarlo, insistió Samuel, que no podemos continuar hasta que él llegue. Isaí mandó a buscarlo y se lo trajeron. Era buen mozo, pelirrojo y de buena presencia. El Señor dijo a Samuel, este es, levántate y úngelo. El Señor Samuel tomó el cuerno de aceite y ungió al joven en presencia de sus hermanos. Entonces el Espíritu del Señor vino con poder sobre David y desde ese día estuvo con él. Luego Samuel regresó a Ramá. Ahora, hay cosas que a mí me llaman mucho la atención de este ungimiento de David. Y estoy seguro que usted lo ha visto y lo ha pensado. Dice que Samuel invitó a Isaí y a sus hijos para hacer el sacrificio. Ahora, la pregunta es, ¿por qué no llamaron a David desde ese inicio? ¿Ok? Quizás estaba menospreciado. Quizás David pensaba, bueno, como siempre le dan todo a los mayores, yo me voy a quedar aquí, ¿para qué voy a ir? Quizás, ¿cierto? Pero la cuestión es que cuando vemos este punto de David, podemos estar viendo el capítulo 20 de la vida de alguien, ¿verdad? Y lo comparamos con nuestro capítulo 1. Es decir, nos olvidamos de que David, antes de ser el rey salmista, el guerrero, el ungido, el hombre conforme al corazón de Dios, antes de ser ese hombre, era el pastor menospreciado por sus propios hermanos. Entonces, la comparación nos hace sentir que siempre estamos detrás, que no valemos. Ese es el problema de la comparación. Porque la cuestión no es que la comparación genere en ti un pensamiento de yo lo voy a lograr porque yo sí puedo, sino de que empiezas a sentirte menos. ¿Ok? Entonces, vemos aquí una segunda causa. ¿Ok? La tercera causa de este eco del no soy suficiente es el miedo. El miedo nos paraliza, ¿saben? O sea, el miedo es el combustible de la insuficiencia. ¿Por qué? Porque el miedo, cuando uno tiene metas, sueños, anhelos, deseos que Dios coloca, cuando uno está allí, el miedo te lleva a no hacer porque tienes miedo a fracasar, porque tienes miedo a la crítica, porque tienes miedo a la responsabilidad. Y este punto de la responsabilidad a mí me parece muy curioso, porque lo he meditado durante un tiempo y me he puesto a indagar un poco sobre eso. Porque resulta que vemos hoy día una generación, ¿ok? Que no le gusta adquirir responsabilidades. Es decir, y eso es una realidad mundial. Yo no quiero tener hijos porque es que no, eso es mucha responsabilidad. Yo prefiero tener un perro o un pez o una tortuga. No lo critico, no lo juzgo, lo respeto, pero lo que hay detrás de eso es simplemente el no querer adquirir responsabilidad. Entonces, me puse a indagar un poco sobre este tema de la responsabilidad, porque te das cuenta que, y no, ojo, y digo a los hijos como un ejemplo, pero hay otras muchas situaciones. Simple y llanamente no me comprometo más allá en una relación porque no quiero responsabilidades. O simple y llanamente no me comprometo más allá con un proyecto porque no quiero responsabilidades.
cuando lo vemos en la iglesia. Mira, ¿te quieres bautizar? Bueno, es que todavía no me siento preparado, pero ¿preparado para qué? Si tú te quieres bautizar o no te quieres bautizar. ¿Me entiendes? Tú deseas exponer públicamente tu fe en Cristo o no. Lo que pasa es que la gente en su mente asume que yo me voy a bautizar, entonces yo no voy a adquirir responsabilidad delante de Dios. Ah. Entonces, fíjese que investigando un poquito sobre la responsabilidad, dice, lo que investigué dice, la responsabilidad se puede considerar tanto un valor como una virtud. Como valor es un principio ético que guía a las personas a tomar decisiones conscientes y a asumir las consecuencias de sus actos. Y como virtud es una cualidad del carácter que se manifiesta en la capacidad de actuar de manera libre y consciente, cumpliendo con los deberes y compromisos adquiridos. Es decir, que como valor es una norma de comportamiento que nos permite vivir en sociedad de una manera más armónica y justa. Se basa en la conciencia de los deberes y en la obligación de responder por las propias acciones. Ahora, como una virtud, la responsabilidad es una disposición del carácter que se cultiva con el tiempo. Se relaciona con otras cualidades como la honestidad, la justicia y el compromiso. Es decir, una persona responsable es aquella que actúa de manera consciente con sus promesas y sus obligaciones. Es decir, cuando la persona se equivoca, dice, sí, fui yo me equivoqué. ¿Me entiendes? Voluntariamente, sin que lo expongan, sin que te desnuden, como quien dice, sino que simplemente yo digo, fui yo. Entonces, por eso es que yo te digo que el miedo a la responsabilidad es muy curioso, porque nos lleva a ser personas que podemos llegar a ser deshonestos, si vemos el tema de la virtud y la responsabilidad, que podemos llegar a actuar en injusticia y a no comprometernos. Entonces, por eso es que el miedo se convierte en una causa de ese eco que nos dice, tú no puedes, tú no lo vas a lograr, tú, ¿para qué te vas a hacer responsable tú por eso? Eso no es tu problema. ¿Vemos? Entonces, y eso nos lleva a hacernos una pregunta, o me llevó a mí a hacerme esa pregunta, es ¿por qué dejamos de invertir en lo prioritario, ¿verdad? Para poder avanzar, a poder alcanzar lo que Dios nos plantea. ¿Por qué dejamos de invertir en eso? ¿Ok? Pensando que no vale la pena. Y la cuestión está es que el miedo, el eco en el miedo nos susurra que la inversión de nuestro tiempo, que la inversión de nuestro dinero y de nuestra energía va a ser en vano. No, ¿para qué vas a hacer eso? ¿Para qué tú vas a hablar con fulanito si él siempre va a hacer lo mismo? ¿Para qué? ¿Para qué tú te vas a esforzar si las cosas no van a cambiar? ¿Sí lo vemos? Entonces, ese es un pensamiento totalmente que viene de parte del enemigo. Ahora, si tú lo ves desde este punto de vista, es como que nos estaríamos convirtiendo en ese siervo malo para la parábola de los talentos. O sea, ¿qué dice la parábola de los talentos? En Mateo 25:25, no lo voy a leer completo, solamente quiero leer ese versículo. No dice que él escondió el talento porque tenía flojera. No dice porque, no, él dice, el propio siervo está diciendo, el 25, así que tuve miedo y fui y escondí su dinero en la tierra y aquí tiene lo que es suyo. Dice que el siervo malo escondió el talento por miedo, por miedo. Y sí, y le dijo el Señor respondió, siervo malo y perezoso. Pero el siervo le estaba diciendo, tuve miedo. Ese miedo lo llevó a ser malo y perezoso. Entonces, es interesante entonces que podamos identificar cuando ese eco nos está susurrando miedo.
¿Por qué? Porque el miedo te va a convencer una y mil veces de que es más seguro no intentar que intentar y fallar. El miedo te dice, no intentes, vas a fallar. Es peligroso. Eso es peligroso. Yo siempre me hago una pregunta cuando yo como algo muy rico, que algo que me gusta mucho. En estos días lo hablaba con mi esposa y decía, ¿a quién se le habrá ocurrido, no sé, que la salsa de tomate es salsa de tomate? Que la pizza es pizza. Que los mariscos son mariscos. ¿A quién se le habrá ocurrido agarrar eso y comérselo? ¿Verdad? Porque la realidad es que pudo morir, pudo ser veneno, ¿cierto? Alguien tuvo que atreverse y perder el miedo. Bueno, yo lo voy a comer a ver qué es esto. Quizás hubo mucha gente que se murió probando cosas que no eran. Pero la realidad es que si nosotros permitimos que el miedo nos convenza una y otra vez de que es más seguro no intentar las cosas, el status quo se mantiene y las cosas no cambian. Entonces, claro, por eso es que esta causa del miedo es tan importante, que tenemos que enfrentarla, ¿no? Hay otra causa que nos hace ese eco, que hace que ese eco traiga esa voz de sentirse no suficiente. Y esa causa quizás es la más cómoda, quizás es la más chévere, pero esa causa yo la llamé aquí la prisión dorada de la zona de confort. Porque muchas veces, viniendo del miedo, estamos en una zona de confort donde no arriesgamos, ¿ok? Donde no salimos pensando que podemos alcanzar lo que Dios nos llama o alcanzar una meta mejor porque yo estoy cómodo. Y eso viene pensamiento anterior del miedo, del no te arriesgues porque no vale la pena, vas a fallar, ¿no? Y eso se convierte muchas veces en una prisión dorada. Construimos un pequeño castillo con los pocos logros que hemos alcanzado y nos negamos a salir por miedo a perderlo. Entonces, eh, preferimos quizás la tiranía de lo familiar que la libertad de lo desconocido a lo que Dios nos llama. Eso yo lo veo, esto yo lo veo como el dicho que es muy de nosotros, que es mejor malo conocido que bueno por conocer. ¿Cierto? No, es mejor malo conocido que bueno por conocer. Yo lo he escuchado bastante. Y tú dices, bueno, pongamos eso en práctica. Supongamos que usted es una mujer que su marido le cae a puño, ¿verdad? Entonces dice, no, pero deja, porque es que te puede matar y todo, está poniendo en peligro tu vida. Y dice, no, no, es que es mejor malo conocido que bueno por conocer. No aplica, no aplica. Si tú eras un padre de niña, como lo soy yo, ¿verdad? Y hubiera esa situación, tú le dirías a tu hija, no, es mejor malo conocido que bueno por conocer. Mentira, mentira, ¿me entiendes? Te arriesgarías a lo desconocido. Entonces, la cuestión es que esta prisión dorada hace que nos aferremos a algo seguro en lugar de soltarlo para recibir todo lo que Dios tiene para nosotros. ¿Qué le pasaba al pueblo hebreo? En el desierto, Dios los cuidó, ya lo hemos hablado. Pero ellos estaban quejando de lo seguro de que tenían en Egipto. Ellos anhelaban lo seguro de que tenían en Egipto. Y no querían lo desconocido, la libertad en lo desconocido de lo que tenía Dios. ¿Y saben qué se llama eso muchas veces? Querer tener el control. Y como no tenías el control, entonces lo tiene Dios, entonces, no, no, yo quiero lo seguro.
Ese es el tema. Entonces, vemos aquí cuatro causas que nos, que nos ha generado ese eco en nuestra vida que tratamos de gritar algo, tratamos de denunciar algo y el retorno es tú no puedes, tú no eres suficiente, tú no lo vas a lograr, ¿para qué lo vas a hacer? ¿Saben? No te arriesgues. Ahora, la cuestión está que ese eco en nuestra vida trae consecuencias, porque eso hace que nuestra mentalidad se arraigue en ese pensamiento y nuestra vida espiritual se marchita. Es decir, dejamos de orar con pasión, dejamos de soñar los sueños de Dios y nuestro testimonio incluso se puede convertir en algo insípido. Ah, no, si estás cristiano, ah, sí, está bien. Es decir, no impactamos el mundo, no salamos. ¿Por qué? Porque se convirtió en una consecuencia del eco del tú no puedes, tú no sabes, tú no lo vas a lograr, tú vas a fracasar. Entonces, claro, la cuestión aquí es que nuestro entorno juega un papel muy importante. ¿Cómo influye en nuestro entorno? ¿Por qué pasa? Si nosotros nos rodeamos de personas que también viven atemorizadas, que no te arriesgues porque no, si tú te rodeas de ese tipo de personas, tú vas a hacer un club de la seguridad. El club de la prisión dorada lo llamaría yo. Donde nos vamos a felicitar constantemente por no arriesgarnos. ¿Sí me entienden? Entonces, pero si nosotros nos rodeamos de personas de fe, hombres y mujeres de fe, como quizás un Josué y Caleb, que ya lo hemos hablado, fíjense que dice Números 14, 8 y 9, dice, si el Señor se agrada de nosotros, nos hará entrar en ella, hablando de la tierra prometida. Nos va a dar una tierra donde abundan la leche y la miel. Así que no se rebelen contra el Señor ni tengan miedo, dice, de la gente que habita en esa tierra. Ya son pan comido. No tienen quien los proteja, porque el Señor está de nuestra parte. Así que no les tengan miedo. Entonces tú dices, espérate un momento. O sea, tengo que ver cómo está mi entorno. ¿Ok? Y yo no estoy hablando con esto, es que vas a dejar a tus amigos y no le vas a hablar a nadie porque todo el mundo es el diablo. No, no, no. Lo que estoy hablando es quién te está influenciando. ¿Ok? Ahora, surge otra situación en este tema de este eco, ¿verdad? Del no lo alcanzas, del no fracasas, del no soy suficiente. Y es algo que yo me he preguntado más de una vez, ¿no? En lo personal. O sea, es decir, sentirme, y la pregunta ha sido la siguiente, yo sintiéndome confiado de que soy bueno en algo, o teniendo confianza, ¿ok? Eso es ego. Yo me lo he preguntado, o sea, ¿será que estoy siendo ególatra? ¿Será que soy soberbio, orgulloso, por decir, no, yo soy bueno en esto, yo puedo hacerlo? ¿Mm? Por lo menos si usted lo ve a nivel de atletas de alto rendimiento, si usted no tiene la mentalidad de que yo puedo hacerlo, no puede ser atleta de alto rendimiento. Olvídese de eso. Entonces, eh, esa pregunta se convierte en una pregunta muy profunda. O sea, es decir, pensar que se es bueno en algo es ego. Entonces, ¿por qué eso también se convierte en un engaño cuando no tenemos una claridad espiritual y teológica del asunto? Porque resulta que teniendo claridad en esto, la soberbia o el ego dice, hace mención, yo soy bueno por mí mismo y para mi gloria. Pero cuando estamos hablando
de la confianza bíblica, ¿ok? La confianza bíblica nos dice que Dios me ha capacitado con este don y lo voy a usar para su gloria y para bendecir a otros. Es decir, este don que tengo no se trata de mí. Este don que tengo no es para alcanzar mis objetivos, sino para bendecir. Como consecuencia, probablemente alcances tus objetivos, pero no se trata de alcanzarlos para mi gloria, para decir, qué bueno soy. Yo todo lo que tengo lo he alcanzado por mis propios logros. Y ahí está la diferencia. Por eso es que no podemos, y es donde está la trampa, lo que me refiero a la trampa, no podemos caer en la trampa de pensar de que sentirte confiado en algo que Dios te está llamando es que estás siendo ego, teniendo ego o siendo soberbio. Porque esa confianza no está puesta en ti, sino en Dios. Cuando tú pones la confianza en Dios, tú puedes decir, yo sé que lo voy a alcanzar porque Dios está conmigo. Eso es lo que decían Josué y Caleb. ¿Qué diferencia tiene? Esa tierra es nuestra porque ya Dios nos la prometió y porque Dios está con nosotros. Así que no le teman a ellos. Entonces, dejemos esa falsa humildad de querer decir, de no decir, no, es que yo soy bueno, yo no soy bueno porque soy humilde. No diga, yo soy bueno, pero porque Dios me está capacitando y porque Dios me va a llevar a eso. Porque si no se convierte en una falsa humildad. La soberbia niega a Dios. ¿Me entiendes? La confianza glorifica al dador de dones. Entonces, ¿qué pasa? Pablo entendía esto. Pablo lo entendía. ¿Saben por qué? Fíjense que dice Pablo en 1 Corintios 15:10. Dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy y la gracia que Él me concedió no se quedó sin fruto. Y fíjense aquí ego suena a ego, ¿verdad? Dice, al contrario, he trabajado con más tesón que todos ellos. Y hasta ahí uno dice, pero a Pablo se le subió el ego a la cabeza. No, 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 no. Él ahí dice, coma, aunque no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Entonces, él se está aufanando y se está dando gloria no para él, sino para lo que Dios ha hecho. Entonces, claro, la confianza bíblica se trata de no pensar más de uno mismo, sino pensar más en el Dios que habita en uno mismo. ¿Sí lo vemos? Entonces, por eso es que Pablo puede declarar en Filipenses 4:13, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El énfasis allí no es todo lo puedo, sino el Cristo que me fortalece. Ese es el énfasis de esa oración. Entonces, ¿qué sucede? Necesitamos aprender a tener confianza en lo que Dios hace en ti para poder avanzar y salir, dejar de escuchar el eco del no eres suficiente. Ahora, cuando nosotros vamos a la palabra, hay un hombre que gritaba abiertamente su insuficiencia, su vida gritaba insuficiente. ¿Saben quién era? Moisés. ¿Saben por qué? Porque Moisés, imagínense esa escena, ¿no? Entra un poquito en el contexto. Moisés era un hombre de 80 años, que 40 años antes fue príncipe de Egipto, ¿ok? Con vigor, militar, con confianza, general, además. Y él en ese entonces, él intentó liberar a Israel con sus propias fuerzas. ¿Y cuál fue el resultado? Un asesinato y una huida al desierto. Entonces, por 40 años estuvo en el anonimato. Estuvo pastoreando ovejas,
que ni siquiera eran de él. Entonces, pero muy probablemente esas voces de eco del pasado egipcio volvían y decían, fracasaste, no lo lograste, ¿para qué vas a intentar nada? Quédate tranquilo, quédate pastoreando aquí estas ovejas, no te relájate, estás bien, estás cómodo, ¿verdad? Él es la definición de alguien que se siente quizás insuficiente. Pero Dios, en medio de la mediocridad de Moisés, se le presentó en la zarza ardiente. Dice Éxodo 3:10, dice, así que disponte a partir, voy a enviarte al faraón para que saques de Egipto a los israelitas que son mi pueblo. Y fíjate qué le dijo Moisés, versículo 11, pero Moisés dijo a Dios, ¿quién soy yo para presentarme ante el faraón y sacar de Egipto a los israelitas? O sea, Moisés aquí no está siendo humilde, no hay una falsa humildad. Él aquí está hablando de una herida que tiene interna del eco del fracaso, del eco del no eres suficiente. Eso es lo que él está manifestando a Dios. Señor, ¿quién soy yo? O sea, en pocas palabras, él está diciendo, Señor, si en aquella época yo era príncipe de Egipto y yo fracasé, ahora no soy nadie, menos puedo. Es lo que le está diciendo él a Dios. Ahora, fíjense la respuesta que le da Dios. Versículo 12. Yo estaré contigo, respondió Dios, y te voy a dar una señal de que soy yo quien te envía. Cuando haya sacado de Egipto a mi pueblo, todos ustedes me adorarán en esta montaña. Entonces, me servirán, dice otra versión. Ahora, la cuestión es la siguiente. La cuestión es la siguiente. Eh, Dios, y esa a mí como dice mi pastor, me explotó la cotufa. Dios no refuta la insuficiencia de Moisés. Dios no le importa. A Dios, Dios hizo la insuficiencia de Moisés, la hizo irrelevante. El secreto de la misión que le estaba dando Dios a Moisés no dependía de la identidad de Moisés, valga la redundancia, sino de la identidad de Dios que era quien lo acompañaba. Entonces, ¿a qué voy con esto? Si a ti Dios te está dando una misión, un llamado, una meta, un objetivo, no depende de tu insuficiencia, depende es de que Dios esté contigo. Entonces deja de pensar, es que yo no puedo, es que yo no sé, es que yo no lo voy a lograr, es que a mí me dijeron, es que estoy más cómodo, es que tengo miedo. Porque el éxito de esa misión, el éxito de ese objetivo, no depende de ti, de tu identidad, sino depende de la identidad de Dios que te acompañe, que está contigo. Y les digo algo, eso tiene el éxito asegurado. Porque quizás basándolo en la identidad propia de uno como persona, quizás uno se equivoca, quizás uno falla, pero Dios no. Entonces, yo creo que y podemos llegar a pensar, bueno, pero es que eso fue en el Antiguo Testamento y todo lo demás, y eso no está atrapado meramente en el Antiguo Testamento. Porque quizás hoy nos hacemos la pregunta equivocada. Quizás la pregunta no es, ¿eres suficiente? ¿Tú eres suficiente? Porque se convierte en una trampa constante el enemigo en ese pensamiento y nos acorrala en ese pensamiento como una rueda de hámster. ¿Tú eres suficiente? Porque siempre la respuesta va a ser no.
quizás no somos suficientes. Les hago esta pregunta. Yo lo he hablado en otras prédicas. ¿Algún papá, antes de tener sus hijos, antes que nacieran sus hijos, se sentía suficiente para ser papá? Todos me van a decir, no, de verdad que yo no tenía ni idea de cómo ser papá. Entonces, ¿qué sucede? Creo que si nosotros pensamos eso, siempre la respuesta va a ser no. Pero si nosotros cambiamos la pregunta, ¿verdad? Si cambiamos la pregunta, en vez de ¿eres suficiente? La pregunta sería ¿es Cristo suficiente por mí? Ahí la pregunta, la respuesta a esa pregunta va a ser un contundente sí. Porque la promesa de Dios a Moisés es yo estaré contigo. O sea, hay un punto de encuentro máximo y eterno en Jesucristo. Fíjense que dice Mateo 28, versículo 20. Dice, enseñándoles a obedecer todo lo que les he mandado a ustedes y les aseguro que estaré con ustedes hasta el fin del mundo. Está hablando aquí Cristo de la gran comisión. La solución aquí no es, o la solución a nuestra insuficiencia no es tratar de ser más fuertes, sino aprender a apoyarnos en las fuerzas de Cristo. ¿Qué le dijo Dios a Pablo cuando Pablo le rogaba porque le quitara el aguijón? Versículo 9 de 2 Corintios 12 le dice, pero él me dijo, te basta con mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, gustosamente presumiré más bien de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Una vez más, este versículo nos muestra que nuestra debilidad no descalifica el llamado de Dios, más bien lo califica. Ese es el requisito para que su poder se manifieste. Ahora, la cuestión está en cómo salgo de ese ciclo. Necesitamos reconocer y renunciar a todas las voces y las mentiras que quizás hemos creído a lo mejor desde nuestra infancia, a lo mejor desde ese momento. Entonces, hay que llevar esas mentiras y esas voces a la cruz, renunciar a ellas en el nombre de Jesús. ¿Por qué? Porque bien sea que vengan de tu crianza o de tus propios miedos, necesitamos reconocer esas voces y renunciar a ellas. Necesitamos redefinir nuestra identidad en Cristo. O sea, es decir, tu identidad no es ya la de el fracasado, el criticado, el incapaz, el insuficiente, el miedoso. Si estás en Cristo, dice 2 Corintios 5:17, por lo tanto, si alguno está en Cristo, es una nueva creación. Lo viejo ha pasado, ha llegado ya lo nuevo. Quiere decir que eres un hijo, que eres amado, que eres perdonado y eres capacitado por su Espíritu Santo. Entonces deja de pensar en, en lo anterior, en la vieja naturaleza. Otra cosa que es necesaria para poder salir del ciclo es cambiar la pregunta. Deja de preguntarte, ¿puedo yo hacerlo? Tenemos que cambiar la pregunta a Señor, ¿qué puedes hacer tú a través de mí? Enfócate en el poder de Dios más que en tu propia debilidad. Mira, Jeremías 32:27 dice, yo soy el Señor, Dios de toda la humanidad. ¿Hay algo imposible para mí? Le pregunto yo a usted,
¿Hay algo imposible para Dios en tu vida? Yo creo que no. Yo estoy seguro que así como yo lo he visto en mi propia vida, en su vida usted ha visto milagros que te dice, esto nada más pudo ser Dios. Esto nada más pudo ser Dios. Entonces, deje de estar pensando que para Dios es imposible hacerlo en su vida, porque para Dios no hay nada imposible. Entonces, necesitamos, además, dar el siguiente paso en obediencia. Algo que tiene la fe en particular es que la fe no espera sentir, la fe actúa. Gedeón se sentía el más insignificante, ¿cierto? Pero obedeció y derribó el altar de Baal. No se trata de ver el final del camino, se trata de dar el primer paso, porque muchas veces no damos el paso y no queremos, porque como no vemos la meta, entonces no la doy, me quedo en mi prisión dorada. No se trata de que veas el final, no se trata de eso, se trata de que des el primer paso para que Dios te siga mostrando y puedas ver que Él está contigo. En el primer paso, después en el segundo, en el tercero, en el cuarto, en el quinto, en el sexto, séptimo, y así. Hasta cuando vengas a ver, ya estás casi en la meta. Eso como usted, yo no sé si a usted le ha pasado que cuando va a la playa, si le gusta la playa, a mí me ha pasado, ¿no? Que de repente uno entra al mar y yo trato de ser prudente, ¿no? Porque le tengo respeto al mar y todo aquello, por el tema de la profundidad y todo aquello, porque uno no sabe. Entonces uno trata de ser prudente, pero entonces tú empiezas a caminar y, está bajito, está llanito, eso está bajito, está llano, y cuando vienes a ver y volteas, estás lejísimo de la orilla. ¿Me entiendes? Por eso es que el tema de la gente que flota, que le flota en el agua, en el ponerse a flotar en el mar es peligroso. Porque tú te pones a flotar y cuando vienes a ver, estás allá metido allá 100 metros adentro. Entonces, necesitamos dar el paso sin esperar ver la meta. Simplemente dar el primer paso en obediencia y confiando en que Dios estará contigo cada paso que des. Amén. Por eso es que la cruz de Cristo es la declaración final de nuestra insuficiencia. Allí tomó Jesús todas nuestras habilidades, todos nuestros fracasos, todos nuestros pecados y lo ofreció, lo cambió, ofreciéndonos a nosotros justicia, su fortaleza, su identidad. Entonces, esa meta, ese llamado, ese proyecto que tenías en mente al principio, Dios no te lo dio porque fuera suficiente. Dios te lo dio para que el mundo pueda ver cuán suficiente es Él a través de un vaso de barro como tú y como yo. Entonces dejemos de pensar que Dios te entrega las cosas porque tú eres muy suficiente. No, te la entrega más bien porque quizás eres insuficiente, pero a través de ti, de tu vida, Dios va a mostrar al mundo que Él sí es suficiente. Necesitamos, familia, dejar de escuchar el eco de la insuficiencia y sintonizar nuestro oído a la voz del Padre. Esa voz que te dice, tú eres mi hijo amado en quien tengo complacencia, yo estaré contigo hasta el final de los días. Esa es la voz que hay que escuchar. Entonces, tenemos que concientizar esto y pedirle a Dios que nos ayude a identificar esas voces para empezar a desecharlas. Amén. Acompáñame ahí a orar para que podamos cerrar en este día. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias, Señor. Gracias porque tu verdad nos hace libres. Perdónanos, Señor,
por creer más en las mentiras del enemigo, en los ecos de nuestro pasado, que en la suficiencia de tu gracia en nuestra vida. Hoy declaramos en el nombre poderoso de Jesús que nuestra capacidad no viene de nosotros, Señor, sino que viene de ti. Silenciamos en nuestros oídos, en nuestra mente, en nuestro corazón, toda voz, todo miedo, toda duda. Y elegimos caminar en la confianza de que tú, Señor, estás con nosotros. Danos el valor para dar el primer paso en obediencia, sabiendo que tu poder se perfecciona en nuestra debilidad, Señor. Te pido, Rey, que nos ayudes, Señor, que pongas en nosotros el querer como el hacer, y que seas tú hablándonos en distintas formas, pero que tengamos la convicción de que eres tú quien nos lleva a ese destino, Señor. Bendecimos tu nombre, Padre. Bendice la vida de cada uno de mis hermanos, de sus familias. Bendice, Padre Santo, cada hogar. Provee, Señor, lo que necesiten, alimentos, medicina, que sea tu Espíritu Santo proveyendo para todos ellos, proveyendo en su abundancia también en sus espíritus, que sobreabunda el mosto en cada hogar. Bendice y multiplica el 30, el 60 y el 100 por uno cada semilla que ellos siembran para ti en tu reino. Cada ofrenda, cada diezmo, cada cosa que ellos dan, Señor, cada minuto de su tiempo en servirte, Señor. Y que en el nombre poderoso de Jesús ellos puedan contar siempre con tu presencia donde sea que vaya. Bendice su semana, abre puertas, Señor, abre los cielos sobre cada uno de ellos y que en el nombre poderoso de Jesús toda voz del enemigo sea callada en nuestras mentes y en nuestros corazones. Te bendecimos, Señor, te damos la gloria, te damos la honra en el poderoso nombre de Jesús. Amén y amén.